El siguiente programa es familiar. Se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Televidentes, les damos nuevamente la bienvenida semana a semana, espacio informativo de los jardineños. En esta emisión tendremos un enfoque central con el Festival de Cine, uno de los eventos más importantes de la localidad y del país, así que los dejo con los titulares. Finalizó el 6º Festival de Cine de Jardín Campesinos El Corazón de la Paz. Les traemos un balance del evento y el resumen de algunas conferencias. En medio de la Semana Andina, estudiantes de Jardín reciben capacitación sobre sexualidad responsable. Yesenia Álvarez es servidora pública postulada a la Antioqueña de Oro 2021. ¿Confunde calentamiento global con cambio climático? Le enseñamos las diferencias. En nuestro tip semanal hablaremos del atún. Empezamos esta emisión hablando de la 6ª versión del Festival de Cine de Jardín que se realizó del 16 al 19 de septiembre, llamado Campesinos El Corazón de la Paz. Antena 4 estuvo presente en algunos de los conversatorios para compartir la mirada de los conferencistas frente al tema, entre ellos resonancias y voces de las juventudes rurales. Resonancias y voces de las juventudes rurales abriendo campo a la paz fue un espacio de diálogo acerca de las experiencias de 3 jóvenes que hacen parte del colectivo de jóvenes de la vereda San Juan en el municipio de La Unión, Antioquia. Esta conferencia dio a conocer los mayores problemas que tienen los jóvenes del campo en las zonas urbanas y cómo los han tenido que soportar. El colectivo de jóvenes de la vereda San Juan es un espacio de encuentro, de formación, de participación, en el que niños y jóvenes de la vereda se reúnen para comprender un poco más las situaciones por las que están pasando, las realidades de su territorio y desde ahí dibujar posibilidades de transformación. Hemos encontrado que el colectivo se ha convertido en una oportunidad para que los jóvenes encuentren en el otro no solamente situaciones que resuenan con lo que están viviendo, sino posibilidades de transformarlas en conjunto. ¿En qué otros municipios han estado además de Jardín? El colectivo ha hecho viajes en la región del Oriente Antioqueño, participando principalmente en el Festival del Agua, que es un encuentro en donde organizaciones, colectivos y movimientos sociales que luchan por la defensa del territorio en la región se encuentran para compartir sus análisis frente a lo que está pasando en sus territorios, pero sobre todo para encontrar posibilidades y alternativas para luchas comunes que se dan en la región. Los muchachos también estuvieron participando en el Tambo Cauca y en otra, fuimos a Bogotá también con una experiencia particular de un semillero de investigación-acción, una experiencia en la que estábamos en la escuela investigando sobre lo que pasa en la escuela y fuimos a compartir con otros colectivos y con jóvenes de otras escuelas frente a lo que habíamos encontrado ahí. ¿Cuáles son las principales desventajas que tienen los jóvenes del campo en las zonas urbanas y cómo las afrontan? Los muchachos insisten mucho en que cuando decía Lili hay que hacer muchas maniobras como jóvenes campesinos. Insisten mucho sobre todo en el acceso a la educación, la escasa posibilidad que hay en sus propios territorios de acceder a la educación superior y los esfuerzos que hay que hacer por acceder a programas de educación superior afuera de sus territorios. Creo que el joven campesino cuando llega a la ciudad va a encontrar múltiples dificultades. Bueno, estas dificultades van más arraigadas a la cultura, porque debemos de entender que la cultura en una ciudad es mucho más diferente que la del campo. ¿Qué dificultades encontrará? Que no lo van a entender de la misma manera en el dialecto, que quizás su entendimiento va a ser complejo por lo que el campesino
quizás no es tan expresivo. Pero creo que estas dificultades o estas problemáticas el campesino es capaz de afrontarlas. Y algo importante es que en la ciudad se debía tomar el campesino como un hermano más, entendiendo que lo fueron o que tienen una relación al campesinado, como diría a sus ancestros, que su abuelo también fue del campo, que incluso tuvieron que emigrar del campo a la ciudad, pero que tenemos ese cierto vínculo. Existe un problema histórico en el campo y es que el trabajo doméstico siempre ha sido menospreciado e infravalorado a comparación del trabajo productivo, lo que ha llevado a varias mujeres a estar inconformes con esta realidad. Ese menosprecio por lo doméstico, esa poca valoración, pero también esa ausencia de remuneración, pues hace que las mujeres se sientan como en lugares de mucha desventaja y cuestionen mucho la posibilidad de seguir estando en un lugar en el que eso se reproduce, ¿cierto? Entonces la joven con la que hablábamos nos contaba que ella lo vive como joven y que sabe que su abuela también lo vivió. Entonces que es una situación como profundamente anclada en nuestra cultura, que es importante por lo menos nombrar, comprender y empezar a transformar. Allá en esa vereda las mujeres participan mucho en el trabajo asalariado y digamos que eso ha permitido algunas autonomías económicas, pero también ha significado que se ha triplicado la jornada en la casa, porque no solo hay que cumplir con la jornada laboral, sino que hay que ocuparse de todo lo que se hace en la casa. Estos conversatorios no solo permiten dar a conocer una realidad, también son un apoyo para que las personas se expresen, informó para Semana a Semana Steven Hernán Muñetón. Durante el panel académico Responsabilidad del Estado en la descampesinización de la sociedad, se reconoce cómo la violencia ha marcado la historia del país y cómo los campesinos han perdido el gran valor que tienen. Las comunidades campesinas, al contrario de lo que piensa la mayoría, son las verdaderas constructoras de la paz, ya que alimentan a la sociedad colombiana y fortalecen el desarrollo del tejido social. Además, son las responsables de cuidar el territorio y los recursos de la biodiversidad. Pero esta comunidad ha sido bastante afectada por distintos factores que la obligan a desvanecerse poco a poco. Colombia es una sociedad campesina. Todos tenemos abuelos o bisabuelos campesinos, muchos son campesinos, son ciudadanos urbanos de primera generación porque sus padres vienen del campo. Eso persiste en la cultura colombiana. Yo diría Colombia es una cultura campesina, fundamentalmente. Solo que una cultura campesina despreciada, abandonada por el Estado, sin derechos, sin el aporte de bienes públicos necesarios para la dignidad humana. Entonces, esa es la gran tarea pendiente que tiene Colombia, que es el reconocimiento del valor estratégico de su campesinado, la protección de sus territorios y de sus derechos. Eso es lo que nos falta hacer en Colombia. ¿Por qué la labor del campesino es ignorada en nuestra sociedad? Porque es una sociedad que se ha basado en la conquista violenta de sus territorios y el desalojo violento de sus campesinos para acumular el capital en manos de una pequeña élite que a su vez no desarrolla el país, sino que lo mantiene en el atraso, pero captura buena parte de los recursos para su propio beneficio. ¿Cómo se ha visto afectado el panorama campesino con el desplazamiento? ¿Y qué otras problemáticas produce esto? Pues más o menos una tercera o casi la mitad del campesinado ha sido desplazado de sus territorios en los últimos 20 años. O sea, la afectación ha sido gigantesca. Muchas comunidades campesinas se han destrozado, han acabado con sus líderes, los han barrido del territorio y los han lanzado a los tugurios urbanos donde no tienen empleo, llegan al mercado de la informalidad, del rebusque, tienen que buscar cómo conseguir un nicho urbano, construir una precaria vivienda. Entonces lanzamos al campesinado de sus comunidades campesinas rurales hacia la marginalidad urbana. ¿Cuáles fueron esos errores que tuvieron las élites colombianas en la administración, más que todo en el panorama campesino? 3 básicamente. Primero, haber impedido la realización de una reforma agraria en los años 70, que significó cambiar un movimiento campesino reformista, progresista, que buscaba la incorporación del campesinado. La élite prefirió tener unas guerrillas dispersas extendidas por todo el territorio que permitían
tener un pretexto perfecto para no responderle a los campesinos sus derechos, diciendo que los subversivos estaban infiltrados dentro del campesinado. Entonces, que cualquier reclamación campesina era producto de la subversión. El segundo error estratégico, haber delegado la seguridad en manos de fuerzas privadas y haber creado el paramilitarismo que a su vez aplastó las sociedades campesinas. Y el tercer error fue haber inaplicado, desconocido y negado el proceso de paz que se hizo en el 2016 con las FARC. Estamos viviendo las consecuencias de ese tercer error. No querer hacer la paz nos va a llevar a incubar el siguiente ciclo de violencia, desafortunadamente. Los errores sistemáticos en la sociedad impiden que ésta sea productiva, pero sobre todo justa, informó para Semana a Semana Steven Hernán Muñetón. El domingo 19 de septiembre en la Escuela Moisés Rojas se realizó la conferencia Aunque usted no lo crea, en Medellín sí hay campo. Aquí se habló del arraigo que tienen las culturas urbanas en el mantenimiento de la tierra. El amor por el campo debe reconocerse como medio ideal para lograr la paz, teniendo en cuenta que el 70% del suelo de Antioquia es rural. Por ello, no hay que olvidar el rol que ocupa el campesino en el país, quienes sueñan con la mejora de su calidad de vida. Y pues, en la ciudad, también hay campesinos que mantienen la tradición de sus abuelos, de tener bien afilados los machetes para cuidar de la tierra. No, lo que pasa es que, mira, el municipio de Medellín se piensa urbano, no se piensa ni rural campesino, y al pensarse urbano derrama, digamos, todos los instrumentos que tiene el municipio administrativo, pues la administración municipal, todos los instrumentos que operan en lo urbano los vacía en lo rural, ¿cierto? Entonces no hay un trato diferenciado a esa ruralidad campesina, sino que se trata como se trata a nivel urbano. Entonces no tenemos estatuto tributario especial, no tenemos caminos vecinales bien hechos, caminos, movilidad que no sea urbana, sino movilidad pues para la ruralidad. No hay internet por ninguna parte, hay zonas que ni siquiera pues tienen señal de internet. Los estudiantes y la juventud vive desesperada por buscar contactos pues con el mundo a través del internet y no lo pueden encontrar. No hay movilidad urbana, no hay movilidad pública. Un campesino para salir de la parte alta a la parte central se gasta 20.000 pesos porque tiene que salir en moto. Es mucha la problemática que tiene que afrontar. Ir, por ejemplo, a estudiar para la gente joven, imagínense a 20.000 pesos para poder salir de las veredas. Los impuestos se los cobran como se cobran los impuestos a nivel urbano. Entonces, toda la gente campesina está endeudada con impuestos porque el predial es altísimo. Servicios públicos que no hay y no hay salud. Entonces, esa diferenciación y toda la plata del municipio se la gasta las obras urbanas. Ahora hablemos un poco acerca del Distrito Rural Campesino. ¿Qué proyecciones tiene y qué necesidades busca satisfacer? No, lo que pasa es que mira que no hay figuras en el municipio. Si ustedes ven aquí en Jardín, no hay figuras que protejan especialmente las veredas campesinas, ¿cierto? El ordenamiento territorial protege y hace un desarrollo en la parte urbana y patrimonial, por ejemplo, en el caso de Jardín. Pero no hay figuras en el ordenamiento territorial para proteger la economía y vida campesina. Entonces, en esa ausencia, nosotros le propusimos al municipio de Medellín, las asambleas campesinas y el movimiento campesino le propuso al municipio de Medellín que aceptara una figura de distrito rural campesino que tiene como finalidad última poder proteger la economía y vida campesina en esa ruralidad campesina. Entonces fue aceptado y ahí quedaron 43 veredas de las 54 dentro de un espacio pues demarcado entre un espacio y se hizo una zonificación, ¿cierto? En ese espacio, en esa zonificación se generaron lineamientos pues para poder desarrollar cada uno pues de las veredas, de las zonas y demás. Entonces se clasificó el suelo según la presencia campesina, la economía y se echó para andar la figura de distrito que tiene 5 fases y hasta ahora han tenido 2, una de diagnóstico, otra de formulación, falta la de socialización y la de implementación porque hay que implementar y reglamentar, pero ya está la resolución que salió en diciembre del 2018 donde el Medellín acoge la figura de distrito rural campesino como un instrumento de planificación complementaria.
Actualmente Medellín no cuenta con política pública ni disposición municipal por fuera del distrito para proteger el territorio rural campesino, pero se espera que esta situación mejore en un futuro en este y otros sectores, informó para Semana a Semana Steven Hernán Muñetón. Con la creación de más de 30 espacios virtuales y presenciales, se pudo conversar y disfrutar de una variedad de contenidos audiovisuales que atraparon sin duda alguna a los asistentes. Con el tema Campesinos, Víctor Gaviria y el alcalde de Jardín recalcan el éxito de ese festival. El sexto Festival de Cine de Jardín semipresencial llevó al país a conectarse a una temática propia de la razón de ser de Colombia. El campesino, como eje central de uno de los festivales más importantes, permitió reunir a propios y visitantes ante una reflexión constante, el valor por el campo. Esta es la segunda versión de esta administración municipal y aún en pandemia. Sin embargo, el encuentro fue un éxito. Increíble que volvemos a tener los recuerdos de un festival, a pesar de estar con tapabocas y a pesar de los distanciamientos y todo, pero se impone la presencialidad y la experiencia de la presencialidad. Y yo creo que el resultado es extraordinario, el tema lo enunciamos, pero increíble como llegó al corazón de todo el mundo. Fue un homenaje a nuestros campesinos que todos se lo merecen y quienes han sufrido todos los temas de violencia de este país. Es por ello pues que agradecemos a todos los que nos visitaron, a todos los que participaron, a todos los que hicieron posible este evento en el municipio, a toda la Corporación Antioquia Audiovisual que conjuntamente con la administración organiza este evento y a todos los que nos participaron, a todos nuestros operadores turísticos, hoteles, restaurantes y empresas que participaron, a la Gobernación de Antioquia, a Confenalco, a todos aquellos que nos colaboraron para que este evento fuera un éxito y de verdad, como dice la mayoría de la gente, fue un éxito de evento en el cual se resaltó el buen comportamiento de la ciudadanía. Aprendimos muchísimo del país, de la historia del campesino, o sea, obviamente también de la dignidad, digámoslo, de los testimonios de los campesinos, a nivel de cine. Las películas creo que llegaron también al corazón de todos, documentales o el testimonio de la violencia paramilitar y la gente hablando de eso en sus documentales también nos llegó al corazón. Todo porque somos hijos de campesinos o nietos de campesinos algunos y porque tanto lo que nos dijeron los expertos, los académicos sabios, como las películas una tras otra nos dijeron claramente que y lo sabíamos, que el campesino colombiano siempre ha sido un cero a la izquierda, un hombre excluido, una comunidad excluida, como si la estructura del país se ensañara en minimizarlo y volverlo de tercera categoría. Entonces eso llegó al corazón de todo el mundo. Con mucha acogida, tuvimos más de 5.000 visitantes, tuvimos más de 14 largometrajes, fue un evento para todos, también para todos nuestros campesinos. Ahí se mostraron 7 clásicos nacionales, contamos con el Foco de Iván Gaona con 6 cortos y un largometraje, contamos también con el concurso de Caleidoscopio, donde concursaron 21 cortometrajes y escogimos 2. Tuvimos 34 invitados especiales entre cineastas, talleristas y conferencistas, entre ellos a María Jimena Duzán, a Carlos Santa, a Victoria Solano, a César Pachón, a Absalón Machado, etc. La verdad que estuvo muy concurrido. En fin, incluso también en las veredas estuvimos con talleres también en la Arboleda, en Carmatarrúa, en La Casiana, etc. No, teníamos miedo, si la gente iba a venir, pero igual siempre la misma experiencia de tener 5 o 6 lugares, escenarios al tiempo, con 2 o 3 películas y 2 o 3 conferencias o encuentros, de todo teníamos, como siempre lo hemos hecho, y todos en general todos los escenarios llenos. Ha sido un ejemplo de festival de sintonía, digámoslo, entre el tema y el público, y al mismo tiempo, sí, o sea, un público que ha estado presente.
En el momento, la Corporación Antioquia Audiovisual trabaja en 2 opciones para el próximo Festival de Cine. Mientras tanto, la alcaldía busca a través del Consejo la posibilidad de crear una política pública para aportar económicamente al desarrollo del festival. Lo que nos han dicho, las propuestas de esa política pública, de un decidido apoyo económico al festival de parte de la alcaldía, de la administración, nos tiene felices. Es una de esas buenas noticias que hay. Y yo creo que vamos mereciéndonos. Yo también les decía a mis amigos que en la medida en que el festival se vaya mostrando su carácter, vaya la gente conociéndola, como dijeron hoy, escribió Alberto Morales en su columna, en su blog, esto es un festival, dice él, que del pensamiento, es un festival para pensar, un lugar donde se encuentran las herramientas para pensar problemas oscuros del país. Es que yo se lo he dicho también a mis amigos, tenemos que aportar y convertir a este festival de cine de jardín, porque será siempre de cine, pero como un lugar en donde encontremos algunas claves y algunas herramientas para entender este país. Estudiantes de la institución educativa San Antonio recibieron una charla sobre derechos sexuales, encuentros que se extienden también en la ruralidad con el propósito de sensibilizar frente a la sexualidad responsable. La educación sexual tiene efectos positivos, incluido el aumento del conocimiento en los jóvenes y la mejora de sus actitudes relacionadas con la salud y los comportamientos sexuales y reproductivos. Es por ello que en el marco de la Semana Andina se realizó en la institución educativa San Antonio un carrusel de derechos sexuales y reproductivos, abordando distintas temáticas como proyectos de vida, métodos de planificación, equidad de género y sexualidad responsable. Conozcan más de este tema en el siguiente informe. El tema ronda en torno a la Semana Andina de la Prevención del Embarazo Adolescente. Va del 20 al 26 de septiembre. Esta semana lo que busca es fortalecer la educación sexual integral. Específicamente este año ese es como el fuerte, que se hable de sexualidad no solamente en las instituciones educativas, sino desde todo ámbito que rodea a lo que es el niño y el adolescente. ¿Cuáles son estos ámbitos? Familia, sector salud, sector educación y sociedad como tal. El tema de la sexualidad se ha dejado mucho para la pubertad. Y cuando se habla de sexualidad siempre se alude a términos de coito, de prevención del embarazo, pero la sexualidad abarca también lo que es la educación frente a mis partes íntimas, frente a mi higiene, frente a la prevención de abusos sexuales. Entonces, la idea del día de hoy es un carrusel que desde las diferentes dependencias o sectores pues, del municipio se informa. Entonces, se habla desde lo legal, desde el sector salud, desde el sector familia, ¿sí? Y se busca que no haya más tabú para hablar sobre un tema que nos atraviesa a todos y que es tan importante para el desarrollo autónomo del proyecto de vida. Ahora hablemos de sexualidad. Ok, hablar de sexualidad es hablar de toda interacción humana. Esto que se hace acá califica como sexualidad. ¿Qué pasa? Que es que se deja para la adolescencia o cuando el chico esté un poco más grande, pero resulta que es que yo a un infante le puedo hablar sobre sus partes íntimas y el cuidado de ellas. Eso ya es educar sobre sexualidad. ¿Qué me va a permitir iniciar temprano? Que el chico no va a generar tabú y va a tener confianza para poder hablar con el padre, ¿sí? En caso de que tenga dudas o de que tenga alguna situación en este tema. Y va a facilitar que vos saltes de lo que es la educación sexual en tanto a partes íntimas a planificación sobre ellas o a relaciones de pareja. ¿Qué recomendaciones hay para jóvenes que están empezando a presenciar estos cambios? Primero que nada, buscar información. No es adecuado quedarse con la duda porque también, o buscar de forma autónoma, está sujeto a mucha desinformación. A veces los jóvenes por este miedo no hablan con personas de cercanía, sino que buscan, digamos, en páginas de internet o en otros lugares en donde si bien puede haber información, puede haber este tema de la desinformación y ahí es donde nacen los mitos, que el condón no se siente igual, que si lo hacemos en tal posición no vas a quedar embarazada, entre otros temas como de transmisión de enfermedades. En caso de que un joven necesite una asesoría para conocer un poco más de este tema, ¿en qué redes o en qué contacto puede confiar? Pues la institución prestadora de salud, el hospital, siempre tiene las puertas abiertas para que las personas vayan a informarse sobre planificación y a empezar a
a planificar como tal. No es necesario ir con los padres de familia, no es necesaria la autoridad de nadie. Si vos estás teniendo unas dudas sobre tu sexualidad, puedes ir a la institución a indagar sobre eso. Digamos que no sabes a qué parte del hospital ir, puedes averiguar en la alcaldía también, Secretaría de Salud, que te den la orientación de cómo puedo acceder a todos estos métodos o a información sobre mi sexualidad. Y cuando habla de errores o situaciones no esperadas, se remite o a enfermedades de transmisión sexual o a embarazos no deseados. Es un tema polémico. La interrupción voluntaria del embarazo se da en Colombia sobre 3 causales. ¿Cuáles son las causales? Deformación en el feto, peligro para la salud sea física o mental de la madre y que sea producto de incesto o violaciones. ¿Qué pasa? Que independiente de estas causales, cuando una chica o una pareja van a indagar sobre interrupción voluntaria del embarazo, se les debe dar toda la información, pero se debe tener muy en cuenta lo que es el tema de la salud mental. El hecho de que una persona no tenga dentro de su proyecto de vida ser madre o ser padre implica una afectación a su desarrollo psicosocial. Por lo tanto, hay una afectación a salud mental y puede autorizarse la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco requiere permiso de los padres, no requiere permiso como de terceros. Y la institución prestadora de salud te debe dar respuesta, me parece que en 5 días. No te puede mandar para la casa como con dudas o con negativas, porque si pasa algo o entras en una crisis, digamos, de salud mental en ese transcurso de tiempo, el directamente responsable sería la institución que te prestó el servicio. Tampoco te pueden dar, digamos, largas o decir ven después, porque en eso se va desarrollando el embarazo y se va volviendo un proceso mucho más engorroso. La idea es no llegar a eso, pero también es dejar claro de que es un derecho de las personas acceder a un proceso seguro. La UNESCO afirma que la educación sexual tiene mayor impacto cuando los programas escolares se complementan con la participación de padres y maestros, institutos de capacitación y servicios orientados a los jóvenes, informó para Semana a Semana Steven Hernán Muñetón. Esta semana les contamos la historia de Yesenia Álvarez Pérez, servidora pública que hace parte de las mujeres postuladas a la versión 2021 Antioqueña de Oro. Ella es una mujer apasionada por el trabajo comunitario, demostrando este amor incluso fuera del país. Veamos. Mi nombre es Yesenia Álvarez Pérez, tengo 30 años, soy actualmente la secretaria de Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Jardín, Antioquia, pero también soy una mujer emprendedora, determinada, visionaria, que ama las culturas y los idiomas y trabajar por su comunidad, y que como servidora pública, su mayor legado será dejar una huella muy positiva en el territorio. Mi vida se resume en diferentes experiencias que me han reafirmado que los límites solamente existen en nuestra mente. Provengo de una familia humilde y muy emprendedora. Mi padre comerciante y mi madre profesora siempre me enseñaron a mí y a mis 3 hermanos hombres que la educación es la herramienta más importante que podemos utilizar para generar transformaciones positivas en nuestro territorio. Estudié en la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste la carrera de Administración de Empresas, siendo pionera en los procesos de internacionalización al realizar mi práctica profesional en Brasil, haciendo uso de mis habilidades con los idiomas inglés, portugués y francés. Allí pude descubrir la faceta social de mi carrera como administradora de empresas, trabajando con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, ayudándolos a potenciar sus capacidades. En Colombia y en especial en esta hermosa tierra antioqueña he tenido la posibilidad de ser directora de proyectos, consultora empresarial, docente universitaria, asesora en formulación de planes de desarrollo municipales y directora de programas de responsabilidad social empresarial que construyen tejido social, como el programa Cultivarte del Banco de Vivienda. Y en el 2015 fui seleccionada entre miles de aspirantes como ganadora de una beca para adelantar mis estudios de posgrado en el exterior, realizando mi maestría en negocios internacionales en Estados Unidos. Es así como en enero del 2020 comenzó mi labor como la secretaria de Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Jardín, y entre los grandes retos que he decidido asumir ha sido la resignificación del rol del servidor público, que va más allá de estar detrás de un escritorio y cumplir con unas funciones específicas. Es tener la capacidad de trabajar con las comunidades, traduciendo sus necesidades en proyectos e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida.
Todo esto reflejado en la construcción participativa del Plan de Desarrollo por Amor a Jardín Bienestar para Todos, involucrando a nuestras comunidades del área urbana, rural y a nuestra comunidad indígena, que representa una riqueza inmensa para nuestro territorio. La gestión y dirección de proyectos de impacto social y de transformación de entornos y realidades. La construcción de estrategias de bienestar laboral para nuestros funcionarios, las personas que están detrás de todos y cada uno de los proyectos e iniciativas que llevamos a nuestras comunidades. La construcción de tejido social y de capacidades en nuestros jóvenes, en nuestras mujeres, en nuestras comunidades, con la firme convicción de dejar una capacidad instalada en nuestro municipio que le permita a estas mismas comunidades gestionar y liderar procesos de transformación y de impactos positivos en sus entornos y territorios. Como mujer y como servidora pública me siento honrada de tener la oportunidad de contribuir a mi comunidad y a mi municipio, inspirando a muchas más mujeres berracas antioqueñas para que visibilicen sus talentos y sus capacidades y los pongan al servicio de la comunidad. Living your positive legacy in the world. Ahora los dejamos con la sección del clima. Veamos qué consejos nos comparte esta vez Marco Fidel Suárez para unirnos a cuidar nuestro ambiente. Televidentes, como cada semana les doy las gracias por acompañarnos nuevamente en esta sección de nuestro informativo local para hablar sobre el cambio climático. Iniciamos con el estado del tiempo meteorológico. Esta semana tuvimos días fríos y lluviosos, pero el índice ultravioleta estuvo muy alto. En las noches nos acompañaron tormentas eléctricas y rayos que seguramente desvelaron a muchos. La semana que comienza tendremos tormentas eléctricas dispersas y cielos parcialmente nublados. La mayor probabilidad de lluvia se concentrará en las tardes y en las noches. En promedio, la temperatura máxima podría alcanzar los 25 grados centígrados, mientras que la mínima podría descender hasta los 13 grados centígrados aproximadamente. La probabilidad de lluvias estará entre el 24 y el 43%. Los días más lluviosos podrían presentarse a mitad de semana. Aunque suene muy irónico, el índice ultravioleta se mantiene muy alto y extremo. Recuerden proteger su piel al exponerse al sol. Los vientos serán suaves a una velocidad de entre 10 km y 12 km por hora. Algunos televidentes nos han escrito a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales, manifestando confusión entre los conceptos calentamiento global y cambio climático. Hoy les explicaremos la diferencia entre ellos y por qué estamos viviendo en el Antropoceno. Para hablar del cambio climático es necesario entender qué es el calentamiento global y cómo se diferencian estos dos conceptos, que erróneamente son tratados como sinónimos. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al aumento en la emisión de gases de efecto invernadero y su alta concentración en la atmósfera. Este es causado por las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación. En los años recientes, la temperatura promedio del planeta ha aumentado a niveles históricos y preocupantes, 1 grado más con respecto a la era preindustrial. Aumentar más de 1,5 grados nos pondrá en serios problemas. Por su parte, el cambio climático es un cambio en el clima del planeta atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima en periodos de tiempo comparables. Por ejemplo, actualmente los fenómenos del Niño y la Niña, los huracanes en el Caribe y las sequías en ríos importantes se vienen presentando en formas cada vez más extremas debido al calentamiento global. A esto le llamamos cambio climático. Estos y otros fenómenos que transforman nuestro planeta, como la contaminación ambiental, el uso de los suelos y el agua para minería e industria, entre otros, y en general nuestra relación con la naturaleza, nos sitúan en una era geológica e histórica que se denomina Antropoceno.
es decir, una época en la que las actividades humanas propician cambios significativos en el clima y en el planeta. Los recursos naturales y servicios ecosistémicos que tan generosamente nos brinda la Tierra no son infinitos. Ya empiezan a agotarse, pues aunque su producción es cíclica, no se producen a la misma velocidad en que los consumimos. Los científicos nos hablan de unos límites planetarios que la humanidad está cruzando, y continuar así nos puede llevar a una catástrofe. De ahí la importancia de tomar conciencia ambiental con respecto a nuestras acciones. Televidentes, esperamos que nuestros contenidos sobre el cambio climático sean de aprendizaje, reflexión e interés para ustedes. Si tenemos conocimiento sobre la situación, podemos encontrar soluciones creativas, ya sean individuales o comunitarias. Si usted tiene o conoce una de esas iniciativas, puede escribirnos a jardintv@gmail.com. Estaremos encantados de presentarla en nuestra sección. Recuerde compartir y comentar nuestros contenidos en redes sociales. El planeta nos lo va a agradecer. Nos vemos la próxima semana. Continúen ustedes con María Cristina Flores y otras noticias. El atún aporta beneficios nutricionales como proteínas, minerales y ácidos grasos omega 3. Según la FAO y la Organización Mundial de la Salud, se recomienda consumir 4 latas de atún a la semana y en los niños menores de 10 años 1 lata a la semana. Los siguientes precios son dados al por mayor en kilos según la Central Mayorista de Antioquia. Aguacate a 5.200 pesos, ha bajado. Melón 4.000 pesos, ha bajado. Limón mandarino 1.300 pesos, ha subido. Lulo 3.500 pesos, ha subido. Habichuela 1.200 pesos, ha bajado. Zanahoria 1.200 pesos, ha bajado. Carne de res 25.000 pesos, permanece estable. El atún es uno de los peces de agua salada más consumidos del mundo. Su hábitat se extiende desde el Océano Atlántico hasta Indonesia. Existen 8 especies de atún. Todas son nómadas y generalmente se encuentran en aguas templadas y subtropicales. Además de su abundancia y su sabor carnoso, el atún también es muy nutritivo. Su contenido nutricional incluye antioxidantes y proteínas, sin mucha grasa saturada ni sodio. También tiene niveles impresionantes de selenio, fósforo, hierro, magnesio y potasio. Según la Base de Datos Nacional de Nutrientes de Luzda, en cuanto a vitaminas, existe una gran cantidad de vitamina B12 y niacina, así como una buena cantidad de vitamina B6 y riboflavina, siendo esta última importante para el correcto crecimiento del cuerpo. El consumo de atún también trae consigo una desventaja potencial, que es el contenido de mercurio, un metal pesado que a menudo está presente en los peces debido a la contaminación del agua. La exposición al mercurio puede causar graves problemas de salud en los seres humanos, incluyendo deficiencias en el sistema nervioso central. Por ello, la FDA recomienda regular mucho el consumo de atún. Para el consumo de este alimento se recomienda una guía detallada de un médico especializado. Televidentes, gracias por mantener su sintonía con Antena 4. Hasta aquí llega esta emisión. Los espero dentro de 8 días con más noticias de la localidad. Hasta pronto.